Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer término quisiera agradecer a la organización por haberme invitado a hablar frente a tan selecta audiencia. Vamos a tratar de explicar un poquito un tema difícil que se denomina cómo convertir información en producción. Y para partir, algo que todos sabemos, ¿no? Vivimos en la era de la información y del conocimiento, gracias a las tecnologías de información y comunicación, que cada vez son más baratas y accesibles a todos. Es cosa de ver, cada uno de nosotros tenemos un smartphone hoy día casi. Por lo tanto, la información es abundante, pero la calidad de esa información también es bastante variable. Hay información buena, hay información regular, hay información mala, que a menudo sobrepasa nuestra capacidad de asimilación. Una buena información debería ser simple, precisa y a tiempo para permitirnos una buena toma de decisiones. Por lo tanto, a nivel de producción, el desafío es convertir la gran cantidad de datos que nosotros tenemos hoy día en información útil para una buena toma de decisiones. Hoy día existen numerosas formas de colectar datos, ¿cierto? Los fierros están disponibles para todos. Ustedes ven acá, tenemos desde nuestro tradicional análisis de suelo hasta sensores múltiples. Estos son sensores de suelo como de inducción electromagnética, sensores remotos montados en diferentes plataformas, incluso tenemos nanosatélites hoy día, sensores terrestres, monitores de rendimiento, y todo esto con la ayuda de GPS se transforman en datos que hay que, por supuesto, procesar. O sea, tenemos un problema de datos, y en ese sentido es bueno que hagamos la diferencia entre datos e información. Datos no es lo mismo que información. Datos son un conjunto de atributos alfanuméricos, ¿cierto?, acerca de alguna entidad que puede ser un lote, una finca, una empresa, etcétera. Pero estos datos deben ser procesados apropiadamente para convertirlos en información. Este es nuestro desafío, cómo tomamos estos datos para convertirlos en información que sea útil para la toma de decisiones. Para ejemplificar la importancia de la información, les quería presentar este caso que yo llamo dramático. Es un caso que hicimos hace muchos años, por allá por el 2002, para una empresa que produce arvejas para congelado. Y lo que se ve acá, ellos lo que hacen normalmente es un muestreo en el lote para determinar un índice de cosecha, que es el peso de grano dividido por el peso de grano más vaina, y cuando este valor llega entre 0,4 y 0,45 es el momento de cosecha. Por lo tanto, de acuerdo a este muestreo, ¿cierto?, el productor debió haber cosechado el 6 de noviembre. Bueno, nosotros hicimos un seguimiento para ver si esto se daba y lo que encontramos fue lo siguiente. Ustedes ven, la calidad óptima es el amarillo, ¿ya? Ustedes ven, 30 de octubre era muy temprano, había poco amarillo, ¿cierto?, que es la calidad óptima. El 2 de noviembre ya una gran proporción del lote tenía una calidad óptima. El 4 de noviembre se alcanzó la máxima cantidad de arveja óptima para cosecha, alrededor de un 70%. Lo que había predecido el muestreo era aquí, donde la calidad óptima ya es alrededor de un 30%. Lamentablemente, por problemas operativos, el productor pudo cosechar el 8 de noviembre, donde la calidad óptima era apenas una pequeña fracción del lote. Resultado, el productor no pudo vender una arveja, la empresa tuvo que salir a comprar arveja a otro lado, ¿cierto? Esta arveja fue usada para alimentación animal y una pérdida económica muy fuerte, ¿cierto? Si el productor hubiera contado con la información a tiempo, precisa, espacial, él pudiera haber tomado una mejor decisión. Así que la información finalmente es dinero. Ahora, ¿cómo transformamos nosotros información en producción? Yo he resumido esto en 3 grandes ítems. Primero, una adecuada recolección de datos, donde si nosotros estamos muestreando, tenemos que tomar un número apropiado de muestras, ¿cierto?, en función de la variabilidad del lote o del ambiente que queramos caracterizar. A mayor variabilidad, mayor número de muestras. Y un segundo elemento, que incluso para agricultura de promedio, un muestreo en grilla es muy superior a aquel al azar. Eso significa que incluso aunque estemos trabajando con promedios, es mucho mejor tener grillas virtuales las cuales nosotros podamos muestrear todo el tiempo. Lo segundo, el uso de software apropiado, sistemas de información geográfica, ojalá agrícolas, no de estos genéricos. Y quiero reivindicar un poco el Excel. Cuando se habla de agricultura de Excel, yo creo que se refería a otra cosa, no al análisis de datos, porque Excel tiene una potencia muy grande en términos de análisis de datos, una potencia que nosotros hemos explorado muy poquito. Tiene herramientas de análisis, ¿cierto?, tiene optimización y una serie de otras herramientas que nosotros podemos incorporar.
Y lo tercero, el uso de algoritmos adecuados, y aquí viene un concepto que es bien clave, que se llama minería de datos, que lo que busca es descubrir la información que está detrás de los datos. Se supone que la información está ahí, solamente tenemos que usar el algoritmo apropiado. Y para ello, si es que esta cosa funciona, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿cierto? Muestreo sistemático superior a aquel muestreo aleatorio, así que incluso para agricultura de promedio, con un n directamente proporcional a la variabilidad del lote, por supuesto. Esta cosa está un poquito pegada, ahí sí. Sistemas de información geográfica, ojalá agrícolas, que sean personalizables a nuestras labores, existen bastante en el mercado. Y el tercer elemento, que tal vez es el más importante, ¿cierto?, la minería de datos. Y aquí quería presentarles este ejemplo. Aquí tenemos una relación entre dos variables, ¿cierto? Una variable independiente, una X, y una variable dependiente, una Y, que podría ser, por ejemplo, aquí un NDVI, o el nivel de fósforo en el suelo, y esto podría ser rendimiento. Si nosotros miramos acá y hiciéramos un modelo general, este modelo sería bastante malo, ¿cierto? Y un R cuadrado muy bajo. Sin embargo, nosotros podemos distinguir que aquí en este gráfico de dispersión hay dos subpoblaciones. Por lo tanto, si yo hago un modelo para cada subpoblación que podría corresponder a los ambientes que ustedes definen, yo tengo un mucho mejor resultado. Bueno, este es el análisis por clúster o por ambiente o por grupo, como quieran llamarle. Y solamente quería mostrarles el efecto que tiene, ¿cierto?, hacer regresión por clúster en el resultado del modelo. Aquí estamos tratando de predecir rendimiento, ¿cierto? Este es el rendimiento estimado y este es el observado. Si nosotros hiciéramos un modelo general sin considerar los ambientes o los grupos, el resultado es bastante malo, ¿cierto? Un R cuadrado alrededor de 0,20, el cual va mejorando, ¿cierto?, a medida que nosotros dividimos la población en subpoblaciones o grupos, hasta llegar a un óptimo aquí con 4 grupos. Esta es una técnica simple de minería de datos que se puede usar y, por supuesto, los ambientes pueden ser caracterizados a través de diferentes herramientas. Y aquí les quería presentar un ejemplo de un modelo que nosotros hemos estado trabajando para predecir rendimiento en uva vinífera 90 a 100 días antes de cosecha. Y el modelo es bastante simple, es un modelo de componentes de rendimiento que ustedes manejan muy bien, donde tenemos que el rendimiento es función del número de racimos por metro, el peso de racimos y los metros lineales por hectárea, que se calculan en base al distanciamiento entre las hileras, ¿cierto? El desafío aquí es, por supuesto, estimar el peso de racimo con anterioridad, ojalá 100 días antes de cosecha, ¿cierto?, para poder predecir cuál va a ser el rendimiento final, considerando que el número de racimos sea algo fijo porque se usa lo que se llama raleo, ¿cierto? Nosotros dejamos un número fijo de racimos. Entonces el desafío es, aquí tenemos por ejemplo el peso de racimos en función del tiempo antes de cosecha. Ustedes ven aquí 90 días de cosecha, antes de cosecha, la idea es poder llegar a predecir cuál va a ser el valor final. Para eso, por supuesto, usamos alguna herramienta auxiliar como una imagen multiespectral que nos permite calcular un índice como el NDVI, y con ese hacemos nuestros grupos. Técnicamente existe una curva para cada grupo, y lo importante aquí es que usando esta técnica de análisis por clúster, de regresión por clúster, en este caso el óptimo fue 5 grupos, y ustedes pueden ver, este tiene un R cuadrado de 0,99, básicamente podemos predecir con mucha certeza el peso de racimos 90 o 100 días antes, usando una variable auxiliar como una imagen y usando el algoritmo apropiado, ¿cierto? Y con esto llegamos con errores de alrededor de 5% o menos. Bueno, otro ejemplo solamente para mostrarles, es un ejemplo simple de optimización que también se puede correr en Excel. En este caso partimos con un muestreo en grilla, con datos de monitoreo de rendimiento. Finalmente definimos las dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, en este caso solamente la dosis de fósforo. Y por supuesto con el algoritmo que ustedes puedan usar. Pero lo importante es que tenemos un modelo, si es que ahí, un modelo matemático, ¿cierto?, que nos permite básicamente optimizar la aplicación de fertilizantes, ¿cierto?, calculando una mezcla única NPK que minimiza, ¿cierto?, la diferencia entre lo que se requiere en cada lugar y lo que se está aplicando. Y lo más importante es que este modelo es bastante flexible, ¿cierto?, permitiendo lo que se llama personalizar, ¿cierto?, la recomendación. En este caso, además, se le incluye un concepto que se llama valor de riesgo, ¿cierto?, que tiene que ver en este caso con el tipo de mezcla que estamos usando. Si estamos usando una mezcla física que segrega
por supuesto, las cantidades que vamos a aplicar en cada lugar van a ser distintas por un tema de segregación y nosotros podemos jugar, ¿cierto?, con esta parte para, por ejemplo, trabajar con niveles de seguridad. Si queremos aplicar con un 90% de certeza, ese Z que aparece ahí hace que la dosis final se aumente y por lo tanto aseguramos que en cada lugar caiga lo mínimo que se requiere. Pero lo más importante es que este modelo, que se ve complejo, puede ser implementado en herramientas simples, ¿cierto?, como Excel, y lo más importante tal vez, que es personalizable. Aquí el asesor puede trabajar estos datos sin problema. Ahí sí. Bueno, lo que se llega finalmente, ¿cierto?, es una mezcla única que se aplica en dosis variables posteriormente, ¿cierto?, y que se carga en la máquina para poder aplicar. Bueno, ahora, ¿se paga o no se paga la información? Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿cierto? Y para eso tenemos un marco conceptual. En este caso, yo tomé el marco conceptual para análisis de la información sitio específica. Un productor está enfrentado a dos tipos de información: una información promedio, con el cual puede hacer un manejo promedio o uniforme, o una información sitio específica que puede ser un mapa, con el cual puede hacer un manejo sitio específico. Esto también podría ser información, ¿cierto? Esta podría ser agricultura sin información versus agricultura con información. El concepto es exactamente el mismo. Lo importante, ¿cierto?, es ver si esto se paga. Y el valor de la información es básicamente, en este caso, sitio específica, es la diferencia entre los beneficios netos de hacer manejo sitio específico o hacer manejo uniforme. Si este valor es mayor o igual que 0, se paga, por supuesto, la información, ¿cierto? Si hacemos un ejemplo, hacemos una agricultura sin datos, sería esta. Una agricultura con datos, sería esta, por supuesto. Si el beneficio neto es mayor en el caso de con datos, se paga. Y eso, en la realidad, me ha tocado ver muchos datos, ¿cierto?, mucha información, y lo que hemos visto es que siempre estos valores es mayor o igual que 0, al menos igual. Y en este caso, ¿cierto?, aquí está la rentabilidad por aplicación variable de fertilizantes. Si hacemos un manejo uniforme, alrededor de un 30% de rentabilidad de la aplicación de fertilizantes sin considerar otros costos. Y en este caso, si hacemos aplicación sitio específica, la rentabilidad subió a 40%. Realmente se paga, y a partir de una buena gestión de los datos. Ahora, si yo tuviera que recomendar a la empresa cómo partir, esto es lo que yo haría, y esto es lo que hemos estado haciendo en Chile. Primero, establecer una unidad de análisis de datos dentro de la empresa. Es clave tener a alguien, ¿cierto?, ojalá a una persona joven, que se encargue de los datos de la empresa. Si estamos trabajando con muestreo, la idea es que ese muestreo sea apropiado. Ya habíamos dicho que incluso para agricultura basada en promedios, el muestreo en grillas virtuales, es superior al muestreo aleatorio. Un sistema de información geográfica especializado en agricultura, ojalá personalizable. Y lo más importante, la capacitación en herramientas de Excel. Habíamos dicho, Excel es muy poderoso, podemos correr muchos algoritmos e incluso otros que no estén, por ejemplo, como análisis multivariado, análisis de componentes principales, factores principales o otro tipo de análisis, pueden ser importados como herramientas a Excel. Por lo tanto, capacitación es esencial. Ahora, para terminar, les quería compartir algo que me ha tocado observar durante la jornada, algunos comentarios finales. La agronomía es una ciencia y un arte. Por lo tanto, no existe una solución única frente a un problema. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Existen tantas soluciones como agrónomos o productores ahí en esta sala frente a un mismo problema. Otra cosa que se habló también, que efectivamente las tecnologías vienen empaquetadas, ¿cierto? Cada vez mayor el empaquetamiento tecnológico. Sin embargo, lo que uno observa es que existe mucho espacio dentro de este empaquetamiento para algoritmos definidos por el usuario. Nosotros podríamos usar, por supuesto, los que vienen por defecto, pero la idea es que tengamos nuestros propios algoritmos, ¿cierto?, nuestras propias recomendaciones, y los software, los sensores, etcétera, vienen empaquetados permitiendo este tipo de personalización. Lo más importante, a mi juicio, es que las soluciones sean definidas a partir de información adecuada, la cual se obtiene a través de estos puntos principales que le había dicho: adecuada colección de datos, software apropiado y algoritmos apropiados. Muchas gracias.